Cordial saludo para todos. Vamos a desarrollar la guía número 2 del curso de informática avanzado. En este momento, en este punto, pues vamos a reconocer la herramienta informática MS Excel, Microsoft Excel nivel avanzado y los módulos repaso de funciones básicas en Excel, formato condicional avanzado, tablas dinámicas con modelo de datos, introducción al modelo de datos, complementos en Excel, Power Pivot, Power View y la integración con Office 365. Entonces vamos a iniciar con la primera parte de la actividad, que consiste en ingresar a este enlace. Yo ya lo tengo aquí listo. Al hacerle clic pues ya llego acá y encuentro el enlace con el enlace oficial de Microsoft, donde tenemos todo lo que necesitamos para aprender y profundizar un poco en Excel. Entonces aquí tenemos todos los elementos como introducción, colaborar, funciones, fórmulas, importar, analizar, formato de datos, solución a problemas y una serie de opciones que vienen acá en esta página, que la idea es que ustedes la exploren y conozcan el contenido de la misma, la tengan en cuenta para sus futuros. El segundo punto dice: descargue el archivo denominado Norwin XLSX, que acompaña la guía de actividades para desarrollar las actividades. Entonces yo ya tengo aquí descargado el archivo. El archivo es este que está acá. Es un archivo que tiene una serie de hojas, ¿cierto?, que en último van a ser tablas, y nos dice que vayamos a la tabla de detalles de orden. Ya me ubico aquí en la tabla de detalles de orden y empiezo a revisar la tabla de detalles de orden. Me dice que ya después de que tenga esto, me ubico en la columna precios unitario de compra, y con la tecla oprimida primero oprimo control sin dejarla de oprimir, luego mayúscula sin dejarla de oprimir y por último flecha abajo sin dejarla de oprimir. Digamos que oprimo las dos primeras y las mantengo oprimidas, y la última la oprimo una vez para ver los resultados. Entonces vamos a hacer esa parte. Estamos aquí, esta es la tabla de detalles de orden, fíjense que aquí está. Entonces lo que hago es ubicarme en la parte superior debajo de la etiqueta y le digo control shift y luego flechita abajo. Entonces fíjense ustedes que él inmediatamente me calcula algunas cosas. Me dice que contó 2155 registros, ya me dio la contabilidad. Me dice que la suma tiene este valor y me dice que el promedio corresponde a este valor. Entonces digamos que ya respondimos una de las preguntas que están acá, que corresponde que cuántos registros tiene la hoja, 2155. En la misma columna con la función autosuma está luego el valor de todos los registros de la columna y escriba su respuesta. Digamos que él ya lo tiene acá. Y vamos a mirar el promedio y estas opciones que están acá. Vamos hasta el 6. El botón autosuma, las opciones promedio, contar números máximo a mínimo y escribir la respuesta. Digamos que hay una serie de funciones que ya vienen implícitas. Entonces aquí ya me calculó el promedio. Solamente con señalar eso ya me dice cuánto es el promedio, cuánto es el recuento y cuánto es la suma. Sin embargo, aquí tenemos opciones como esta. Entonces aquí yo puedo calcular la suma. Simplemente ya está señalada con control shift hacia abajo. Le doy suma y me va a calcular la suma. Si le doy promedio me va a calcular el promedio. Si me voy a contar números, él me los va a contar cuántos registros hay allí. Si le doy máximo, mínimo, me va a contar. Y aquí hay más funciones que puedo utilizar. ¿De acuerdo? Entonces fundamentalmente lo que buscamos con esto pues es revisar. Mira que hay un grupo de funciones importantes relacionadas con la estadística descriptiva. No es difícil verlas todas. Sin embargo, pues aquí sí podemos marcar esta, que nos diga que nos sume. También le podemos decir que nos calcule el promedio, que nos calcule, que cuente cuántos hay, cuántas filas hay, que me calcule el máximo, que me calcule el mínimo, entre otros. ¿Dónde queda eso? Pues eso queda al final. Como ya hemos señalado, eso va quedando al final. Entonces aquí tenemos lo que él ha calculado por nosotros. ¿De acuerdo? Obviamente pues incluye este dato para calcular el promedio, por eso aparece aquí 4000 algo, pero si yo borro esto, si calculo uno por uno, borrando y poniendo, entonces me dan unos datos diferentes a los que están establecidos acá, para que lo tengan en cuenta. Entonces simplemente marcamos uno, buscamos el dato, marcamos el siguiente, buscamos el dato hasta que tengamos. Digamos que este primer dato es verdadero, porque efectivamente la suma da eso. ¿Listo? Ese era el siguiente punto. El sexto. Dice: utilice la función sumar si para alguna columna de la hoja de detalles de orden escriba su respuesta. Entonces esas se las voy a dejar a ustedes para que vean que sumar sí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean. Luego el punto 8 dice: seleccione la columna precio unitario de la hoja de detalles de orden
en el menú inicio del grupo estilos seleccione la opción formato condicional y luego barras de datos y relleno de grado. Entonces vamos a ir precio unitario, inicio del grupo de estilos, opción formato. Entonces vamos a hacer eso. Vamos acá. Vamos a utilizar la columna de detalles de orden. Ok. Inicio, estilos, formato condicional, que es lo que está diciéndonos acá. Pero inicialmente vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a decirle que esto va a tener un formato de tabla para que nos quede mejor. Entonces aquí le damos a hacer clic y vamos a decir que esto es un formato de tabla. Entonces dice que quiere todo, le digo que sí. Él lo censa y coge esa tabla y la convierte en un formato de tabla. Fíjense ustedes que le coloca en la parte de arriba un filtro que yo se lo puedo quitar aquí en la opción datos. Y le digo filtro y le quito los filtros. Ahora sí, si yo me voy a inicio, que está aquí, y voy a formato condicional, yo le digo que me muestre esto como un relleno degradado. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, este color. Pero selecciono la columna, perdón. Selecciono la columna y le digo formato condicional. Y aquí le digo barra de datos y le marco cualquiera de estas. Listo, ¿qué va a hacer él? Mire, fíjense ustedes que él lo que va a hacer es colocar barritas de color mostrándome cuáles valores son más grandes y cuáles son más pequeños. ¿De acuerdo? Entre los más grandes después va mostrando la barra más extendida que los que son más pequeños. Digamos que esa es una opción visual muy importante a la hora de mostrar datos. Simplemente volvemos esto una tabla y le marcamos ese formato condicional, garantizando de que podamos ver información con gráficas, con colores, con barras. Entonces es mucho más sencillo que de pronto ir mirando el número. Aquí ya estoy diciendo cuáles son los más grandes y lo puedo ir revisando. Fíjense este que está más grande, 83, y así sucesivamente puedo verlo más rápido que si me pongo a mirar el valor del número. Listo, esto con respecto a esa parte. Esto ya quedó así. Vamos a hacer el número 9. El número 9 dice que en una hoja nueva registre los datos de la siguiente tabla. Ahí está la tabla. Yo también me adelanté a esa parte y aquí tengo la tabla ya lista. Esta es la tabla que está aquí. ¿Y qué más nos dice? Aquí nos dice que hagamos utilicemos esta función que se llama sumar sí conjunto. ¿De acuerdo? Y aquí nos da las pautas de la fórmula. Entonces aquí en Excel yo les explico para qué sirve esa función. Es una función muy interesante. Entonces simplemente cuando yo quiero insertar una función, simplemente coloco el símbolo igual o el símbolo de más, cualquiera de los dos. Y escribo la primera palabra, sumar, y él inmediatamente me muestra un listado de todas las funciones que tiene disponibles a eso. Voy a hacerlo acá antes de que ustedes vean. Digamos que me voy a ubicar acá. Escape. Y aquí me ubico yo en esta. Entonces yo le digo, por ejemplo, igual, sumar sí. Fíjense que él ya me está mostrando sumar sí conjunto. Entonces simplemente yo le doy clic ahí y ya puedo empezar a colocar opciones de lo que yo quiero hacer. Entonces, de esa manera, pues funciona. Digamos, acá tengo sumar sí conjunto y le dije, tome el grupo de D2 a D11, o sea, tome estos números que están acá, ¿cierto? Tenga en cuenta también A2 a A11, ¿cierto? Y de ese A11 seleccióneme los que dicen sur. Fíjese que sur lo cubrimos aquí entre comillas porque es un grupo de letras, es una frase, una palabra y él solamente la va a identificar si esté. Y luego le digo que también de C2 a 11 me identifique, me saque, me extraiga los que digan carnes. Entonces lo va a buscar aquí los que digan sur, aquí los que digan carnes, ¿cierto? Los selecciona y busca qué valor tienen asociado y lo suma. Por eso se llama sumar sí conjunto. ¿De acuerdo? Y puedo colocar todas las condiciones que yo considere. Fíjense que aquí colocamos la suma, aquí colocamos el rango de celdas, que es este, y de ese rango de celdas cuáles corresponden a sur. Y de este rango de celdas buscamos cuáles corresponden a carne y de esa manera pues puedo desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Era lo que buscábamos con ese.
Bien, de otro lado, pues podemos colocarle formatico aquí, digamos igual, ustedes van a inicio y le dan formato de tabla. Si lo quieren bien bonito, pues le colocan un formato de tabla. Es bastante bueno porque nos ayuda a hacer cosas con las tablas. Digamos que aquí ve que le coloca unos colores diferentes sombreados para identificar pues cómo se mueve esto. Le podemos quitar los filtros, que necesitamos filtros, y ya nos queda una tablita bastante bonita. Listo, eso con respecto a ese punto. Vamos al número 10. Este es bien interesante, vamos a revisarlo. En este 10 dice, bueno, crea un documento en blanco y vamos a hacer este ejercicio, que consiste en lo siguiente. Yo ya lo tengo aquí, pero lo voy a hacer de nuevo. Entonces, utilicemos esta hoja. Aquí en la hoja 1 le vamos a decir, aquí en la opción, nos ubicamos aquí en el menú datos y vamos a este grupo de herramientas donde dice obtener datos. Yo le digo que voy a obtener datos de un archivo, de un libro, perdón, y en un libro yo tengo ya bueno, entonces aquí vamos a obtener los datos. Vamos a darle clic aquí en obtener datos. En archivo Excel, repetimos esta parte y aquí lo que va a hacer es buscar el grupo. Vamos a ir a buscar nuestro archivo Norwin, que es este. Le decimos importar, fíjese aquí no dice aceptar sino importar. Entonces él empieza a importar. Lo que es lo interesante es que el archivo original queda intacto y lo que hago yo son operaciones sobre ese archivo que viene desde una fuente de datos, por eso se llama modelo de datos. Entonces aquí él empieza a establecer todas las condiciones de la conexión. De la conexión puede ser tomarlo de mi equipo, que está en el disco duro, tomarlo de un OneDrive, un disco virtual, tomarlo de internet, tomarlo de cualquier parte. Digamos que él trae los datos del sitio que yo le diga, un SharePoint, de una base de datos, de una página web. Entonces, digamos que hay muchas alternativas de donde traer los datos. Entonces él mantiene esa conexión y cada vez que se actualice la opción de origen, entonces él va a mantener esa información allí relevante. Entonces eso me da una garantía de que puedo tener los datos actualizados, ¿cierto? Porque la fuente me lo va a mantener así. Entonces aquí ya tengo mi archivo, aquí le digo seleccionar varios elementos y selecciono cada una de las hojas, que en este momento ya no van a ser hojas, sino que van a ser tablas, porque corresponden a una base de datos que tiene Microsoft que nos permite ya. Y aquí en la opción tenemos tres opciones: transformar datos, cargar en, yo le digo cargar en, y él me abre otra ventanita en cargar en, y empieza ya como a mirar que eso se corresponde a una consulta, o sea, está yendo allá, mirando y diciendo esta es una consulta y tengo los datos fuente, entonces trae toda esta información, ahí me deja un procesamiento de consulta, o sea, está trayendo los datos y me los va a mostrar de manera preliminar para saber pues qué información encuentra él allí. Entonces, vamos a darle un instante, esto normalmente se demora un poquito, fíjese que él ya va chuleando en la medida que ya va teniendo acceso a esa data, entonces empieza a chulearla y nos dice, mire, aquí ya están los datos y esos son los que vamos a mostrarles a ustedes. Vamos a darle un momentico para que haga eso. A pesar de que está en el disco duro, pues trae un cúmulo importante de datos, por eso pues tiene cierta demora allí y se empiezan a dar esas vuelticas ahí. Garantizamos que toda la información que venga pues sea una información de alguna manera válida para poder acceder a este punto. Vamos a darle otros instantes para que él termine esa transformación automática. A ver si logramos que termine. Fíjese que ya lo chuleó y usted dice, bueno, ¿dónde están los datos? ¿No? Aquí están los datos. Dice crear únicamente conexión y yo le digo aceptar y él ya me crea la conexión a los datos. Entonces aquí me coloca la información de esa conexión. Digamos que esta es una de las potentes opciones que tiene Microsoft Excel para acceder a los datos. Aquí ya los tiene listos y empieza a cargarlos. Aquí ya cargó todos los datos, pueden observar, aquí me está mostrando que hay unos que tienen errores, eso no lo logró si lo hago de otra forma con Excel. Entonces la idea es corregir los errores, aquí digamos en esta
tabla cliente me está mostrando, por ejemplo, ustedes pueden observar que dice